una fecha del año 81 y vamos a ubicarnos un poco también qué era lo que pasaba en la Argentina en el año 81. Todavía estábamos con gobierno militar. No había tanta posibilidad de que hubiera recitales y hubiera enorme manifestación de los jóvenes, y la llegada de Queen a la Argentina provoca entonces inmediatamente la movilización, no solo por la excelencia de la música presentada, sino por este hecho. Era como una especie de aire de libertad que se estaba empezando a vivir en la sociedad. Y además como un gran desafío de los hiperrecitales o los hiperconciertos que después ya un poco afortunadamente nos fuimos acostumbrando. De la mano del empresario Alfredo Capalvo llegaba el grupo Queen aquí a la Argentina para producir 2 recitales en el estadio Vélez Sarsfield y otros en 2 lugares del interior del país. ¿Hiciste la transmisión para uno de ellos? Yo estuve en los 2, hice la transmisión para una radio y lo recuerdo como si fuera hoy, que cuando el grupo Queen encendió el sonido y todas las luces parecía que el estadio de Vélez se derrumbaba. Vamos a ir al 8 de marzo de 1981 y la presentación de Queen con un Freddie Mercury estelar esa noche en Vélez. Grupo Queen, John Deacon, Brian May, Roger Taylor y obviamente el liderazgo de Freddie Mercury. Simplemente 2 cositas. Brian May seguramente habrá recordado cuando ahora estuvo por la Argentina uno de los momentos más emotivos de este recital, cuando con solo de guitarra cantó Amor de mi vida y se lo coreó todo el estadio en un hecho singular. Y otro, en el primer recital, cuando cantaron esta canción, Somos los campeones, subió Diego Armando Maradona y le regaló a Freddie Mercury la camiseta número 10 de la selección nacional, que ya había sido campeón en el 78 y campeón en el 79 en Japón. Ahora lo vimos con el torso desnudo, pero en aquel primer recital se colocó la camiseta argentina y fue un momento también muy emotivo con Maradona arriba del escenario. Muy bien, nos vamos ahora a la publicidad hace algún tiempo. Marzo de 1932, aún sin techo y con el atractivo de 3 peleas de fondo, se inauguró el Estadio Luna Park de Buenos Aires. El 6 de marzo de 1974 falleció el pianista Lucio de Mare, autor, entre otros éxitos, de Mañana zarpa un barco, Malena y Tal vez será tu voz. El 8 de marzo de 1974 se inaugura el aeropuerto Charles de Gaulle en Roissy, a escasos kilómetros de París. Su construcción demandó 4 años.
Muy bien, y vamos a remontarnos ahora al 11 de marzo de 1949, fecha en la que se aprueba la modificación de la Constitución. Y tenemos tres protagonistas de ese momento. El 15 de marzo de 1949, Perón asistió a una sesión conjunta del Congreso donde juró formalmente hacer cumplir la Constitución reformada. La nueva Carta Magna de 1949 hubiera producido varios cambios significativos en la estructura social y política. En principio, permitía la reelección presidencial, modificando sustancialmente el artículo 77, que desde 1853 hasta el día de hoy establece que el presidente y el vicepresidente duran en sus empleos el término de 6 años y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un periodo. La reforma no avalaba solo la reelección, sino que además suprimía el sistema de electores. En adelante, la elección presidencial se haría en forma directa y por el voto popular. Este fue el punto más criticado por la oposición, ya que los radicales se manifestaron en contra de la eliminación del artículo 77, que permitiría la reelección. Además, afirmaban que el proyecto de ley presentado por Colom equivalía a emitir un cheque en blanco a los convencionales y que esto permitiría a los peronistas institucionalizar una forma totalitaria o fascista de gobierno. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó la ley de convocatoria a una convención constituyente y de inmediato el gobierno llamó a elecciones nacionales para elegir a los delegados. Pero los partidos de la oposición no se pudieron poner de acuerdo sobre la posición que debían adoptar. Los socialistas ordenaron a sus seguidores votar en blanco. Los comunistas presentaron candidatos que propiciaban la nacionalización de industrias, salario mínimo y el control obrero sobre la producción. El Partido Radical se reunió en Convención Nacional que finalmente votó a favor de competir con los peronistas en los comicios, pero existía una minoría que apoyaba la idea de boicotear todo el proceso. El peronismo ganó estas elecciones y sus delegados obtuvieron más de 2/3 para la convención, por lo que la reforma ya era un hecho. Además de la reelección presidencial, la reforma añadió al preámbulo un texto que expresaba el deseo de lograr una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Siguiendo esta línea, se incorporaron a la nueva Constitución las nociones de nacionalismo económico y justicia social. La nueva Carta Magna contenía un artículo que declaraba que la propiedad privada tenía una función social. Esta frase reemplazaba a la de la Constitución de 1853, que decía que la propiedad privada era inviolable. La reforma entonces ponía el capital al servicio de la economía nacional. El artículo 37 incluía una extensa lista de los derechos del trabajador, la familia y la ancianidad, que abarcaba condiciones de trabajo, salarios y previsión social. Por otra parte, garantizaba la facultad de defender los intereses profesionales y prometía el acceso de todos los ciudadanos por igual a la cultura y la educación. Pero la reforma del 49 quedó anulada el 27 de abril de 1956, cuando por medio de un decreto el gobierno provisional de la llamada Revolución Libertadora declaró vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853. La argumentación que se decía era que se anulaba de la mejor forma